El viento del desierto no perdona. Sopla seco, áspero, como si quisiera borrar las huellas de quienes han sufrido demasiado. Aquel día, cuando Camila Ortega llegó al pequeño pueblo perdido entre tierras áridas y caminos de polvo, nadie imaginó que traía consigo una historia que apenas comenzaba a romperse por dentro. Camila no venía huyendo, pero tampoco llegaba con esperanza. Su vida, desde hacía años, había sido una lucha silenciosa. Creció en una casa humilde, donde el dinero nunca alcanzaba y el cansancio se sentía en cada rincón. Su madre envejeció demasiado pronto, su padre cargaba el peso del fracaso en la espalda, y en medio de todo eso, Camila aprendió a callar, a aguantar, a obedecer. En su mundo, una mujer no soñaba, sobrevivía. Y cuando empezó a crecer, las miradas cambiaron. Ya no era la niña que ayudaba en casa, ahora era la que ya se tenía que casar. Las vecinas susurraban, los familiares opinaban sin que nadie les pidiera consejo, y su propia familia, agotada por la pobreza, empezó a ver en el matrimonio de Camila una salida, una boca menos que alimentar, una carga menos que sostener. Por eso, cuando Rogelio Cruz apareció en su vida, todo pareció acomodarse como por destino. Rogelio no era un hombre de muchas palabras, pero sabía decir lo necesario. Tenía esa forma de mirar que parecía firme, segura, como si nada pudiera derribarlo. Trabajaba, o al menos eso decía, y hablaba de planes, de oportunidades, de una vida mejor lejos de las carencias. A Camila no le prometió lujos. Le prometió estabilidad. Y eso, para alguien que nunca había tenido nada, era suficiente. Las primeras conversaciones fueron simples, pero constantes. Rogelio preguntaba por su familia, por sus problemas, escuchaba. Y en ese escuchar, Camila sintió algo que nunca antes había sentido, alguien parecía interesarse por ella, no por lo que debía hacer, sino por lo que sentía. Pero lo que Camila no entendía era que Rogelio no estaba conociéndola. Estaba midiéndola. En pocas semanas, las cosas avanzaron rápido. Rogelio habló con su familia, se mostró respetuoso, incluso generoso en palabras. Prometió cuidar de ella, darle un hogar digno, sacarla de esa vida de necesidad. La familia de Camila no dudó demasiado. Para ellos, era un milagro. La boda fue sencilla. Sin grandes celebraciones, sin vestidos caros, sin música que hiciera olvidar la realidad. Pero aún así, había sonrisas, había alivio. Camila, en silencio, se convenció de que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una oportunidad. Los primeros días de matrimonio fueron tranquilos. No perfectos, pero sí lo suficientemente dulces como para que Camila creyera que había tomado la decisión correcta. Rogelio se mostraba atento, cercano, incluso cariñoso en momentos inesperados. Le hablaba de proyectos, de negocios que quería levantar, de dinero que iba a llegar pronto. Le pintaba un futuro donde ya no tendrían que preocuparse por nada. Camila escuchaba y sonreía. Quería creer. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Rogelio comenzó a hacer preguntas que parecían normales, pero tenían algo detrás. Preguntas sobre a dónde iba, con quién hablaba, por qué tardaba tanto en regresar. No eran reclamos, todavía no. Eran advertencias disfrazadas. Luego vinieron los celos. No explosivos, no violentos, sino constantes. Como una gota que cae una y otra vez hasta romper la piedra. Si alguien la miraba, Rogelio lo notaba. Si ella sonreía, él preguntaba por qué. Camila empezó a sentirse observada, evaluada. Después llegó el aislamiento. Esa amiga no te conviene. Tu familia solo te quiere usar. No necesitas a nadie más, me tienes a mí. Y así, poco a poco, sin gritos ni golpes. Rogelio fue cerrando el mundo de Camila hasta que solo quedó él. Cuando el dinero entró en la conversación, Camila no lo vio como una señal de peligro. Lo vio como una oportunidad de ayudar. Rogelio le habló de un negocio. Algo pequeño, según él, algo que solo necesitaba un empujón para despegar. Le pidió dinero. Camila dudó,
pero recordó a su familia, recordó todo lo que habían hecho por ella. Pensó que tal vez esta era su forma de devolverles algo, de demostrar que su matrimonio realmente valía la pena. Así que fue con ellos. Al principio, ayudaron sin cuestionar. Vendieron lo poco que tenían, juntaron lo que pudieron, y se lo entregaron con la esperanza de que eso asegurara el futuro de su hija. Rogelio recibió el dinero con una sonrisa. Pero nunca fue suficiente. Las semanas pasaron, y el dinero desapareció como si nunca hubiera existido. Rogelio siempre tenía una explicación, un nuevo problema, una nueva necesidad. Y cada vez que pedía más, Camila volvía a su familia. Hasta que un día, ya no hubo nada más que dar. Su familia estaba cansada. No enojada, cansada. Vacía. Y por primera vez, dijeron que no. Ese no cambió todo. Rogelio dejó de sonreír. El tono de su voz cambió. Su mirada ya no era firme, era fría. Distante. Calculadora. Camila empezó a sentir miedo, pero no entendía por qué. Intentó explicarle que su familia ya no podía ayudar. Que habían hecho todo lo posible. Que necesitaban tiempo. Pero Rogelio no quería explicaciones. Quería resultados. Las preguntas se volvieron exigencias. Las exigencias, presión. Y la presión empezó a romper algo dentro de ella. Camila aún creía que podía arreglarlo. Que todo era cuestión de esfuerzo, de paciencia, de amor. Porque eso le habían enseñado. Aguantar. Salvar. No rendirse. Pero Rogelio ya no estaba jugando a ser el hombre que prometió ser. Una noche, mientras el silencio llenaba la casa y el aire parecía más pesado de lo normal, él la miró de una forma que Camila nunca había visto antes. No había cariño. No había paciencia. Solo había una decisión tomada. Se acercó lentamente, como si cada paso estuviera calculado. Camila sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, como si algo dentro de ella supiera que ese momento iba a cambiarlo todo. Y entonces, con una voz baja, firme, sin emoción, dijo: Si de verdad me amas, vas a conseguir más dinero, como sea. Él no de su familia no solo cerró una puerta, cerró todas. Después de aquella noche, la casa se volvió más fría. El silencio ya no era tranquilidad, era tensión. Camila caminaba con cuidado, como si cualquier palabra pudiera provocar una tormenta. Intentó explicarle otra vez, con calma, con miedo, que ya no había dinero, que su familia estaba agotada, que no podían seguir ayudando. Pero Rogelio ya no escuchaba. La primera vez que la golpeó no fue por gritar, fue por insistir. Fue rápido. Seco. Inesperado. Camila no entendió lo que había pasado hasta que sintió el ardor en su mejilla. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, tratando de encontrar una explicación que no existía. Rogelio no gritó. No se alteró. Solo la miró con desprecio, como si ella hubiera provocado todo. Te dije que no me fallaras. Ese fue el inicio. Los días siguientes fueron una caída lenta pero constante. Los golpes se volvieron más frecuentes, pero no siempre eran físicos. A veces eran palabras, palabras que dolían más profundo. Inútil. No sirves para nada. Ni siquiera sabes ser esposa. Cada insulto se quedaba dentro de ella como una marca invisible. Y lo peor, era que poco a poco empezó a creerlos. Camila dejó de mirarse al espejo. Dejó de arreglarse. Dejó de hablar más de lo necesario. Su mundo se redujo a obedecer, a evitar provocar, a sobrevivir dentro de su propia casa. Intentó regresar con su familia, pero no pudo. La vergüenza la detuvo. ¿Cómo iba a decirles que todo había sido un error? ¿Cómo iba a admitir que El Salvador en realidad era su castigo? Prefirió callar, cargar sola, convencerse de que todavía podía arreglarlo. Pero Rogelio ya había cruzado un límite del que no pensaba regresar. Una noche, llegó más tarde de lo normal. No venía solo. Camila sintió el cambio desde que escuchó las voces afuera, risas que no reconocía,
pasos pesados entrando a su casa como si no hubiera reglas. Rogelio la llamó con una calma extraña. «Ven». Camila obedeció, como siempre. Cuando entró al cuarto, los vio. Dos hombres sentados, mirándola sin disimular. Sus ojos recorriéndola como si no fuera una persona, como si fuera algo que ya les pertenecía. Camila sintió un frío recorrerle el cuerpo. «¿Qué es esto?», preguntó, casi en un susurro. Rogelio no respondió de inmediato. Se acercó a ella, inclinándose ligeramente, como si fuera a decirle algo importante. «Es la única forma de pagar las deudas». El mundo se le vino encima en ese instante. Camila negó con la cabeza, retrocediendo, intentando entender, intentando escapar de lo que estaba escuchando. «No, no, Rogelio, yo no voy a hacer eso, por favor». Su voz temblaba. Sus manos también. Pero Rogelio no estaba pidiendo. Estaba ordenando. Cuando ella intentó salir del cuarto, él la detuvo con fuerza. Sus dedos apretaron su brazo con una violencia que ya no intentaba ocultar. «Vas a hacerlo, o las cosas van a empeorar». Camila luchó. No con fuerza, sino con desesperación. Suplicó, lloró, intentó hacerlo entrar en razón, pero no había nada que rescatar. Lo que pasó después no fue una decisión. Fue una imposición. La primera vez. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía de una forma que no podía explicarse. No fue solo el dolor, fue la sensación de desaparecer. De dejar de existir como persona. El tiempo se volvió borroso. Las voces lejanas. Su mente buscando cualquier lugar donde esconderse. Cuando todo terminó, no hubo consuelo. No hubo disculpas. Solo silencio. Y dinero. Rogelio tomó el dinero como si fuera lo único importante. Ni siquiera la miró. Como si lo que acababa de pasar no tuviera peso, como si fuera normal. Como si ella ya no importara. Esa noche, Camila no lloró. No porque no sintiera, sino porque algo dentro de ella ya no sabía cómo hacerlo. Pero lo peor, fue que no terminó ahí. Se repitió. Una y otra vez. Diferentes caras. Mismas miradas. Mismo vacío. Cada vez que Camila intentaba negarse, Rogelio respondía con más violencia. Los golpes volvían. Los insultos se hacían más crueles. Y ella, cada vez más débil. El dinero seguía llegando, pero nunca se quedaba. Rogelio lo tomaba todo. Siempre había una deuda. Siempre había una excusa. Siempre había una razón para exigir más. Camila dejó de contar los días. Perdió la noción del tiempo. Su vida se convirtió en un ciclo del que no veía salida. Vergüenza. Esa palabra se volvió su sombra. Sentía que todo era su culpa. Que había fallado como esposa, como hija, como mujer. Aunque en el fondo, muy en el fondo, había una voz que intentaba decirle que no era así. Pero esa voz era débil. El miedo era más fuerte. Miedo a hablar. Miedo a escapar. Miedo a que nadie le creyera. Miedo a que todo empeorara. Así que se quedó. Callada. Rota. Invisible. Hasta que una noche, después de que todo terminó y la casa volvió a quedar en silencio, Camila se levantó lentamente y caminó hacia el espejo. Se miró. Pero no se reconoció. Sus ojos estaban vacíos. Su rostro apagado. Su cuerpo, marcado por todo lo que había tenido que soportar. Se acercó un poco más, como si intentara encontrar a la mujer que alguna vez fue. Pero no estaba. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sus labios se movieron. Su voz salió baja, quebrada, pero firme. Ya no soy yo, pero tampoco voy a morir así. A veces, el cambio no llega como un grito, sino como una voz tranquila en medio del ruido. Camila ya no contaba los días. Su vida se había reducido a obedecer. A resistir, a existir sin sentir. Cada noche era igual, cada mirada, cada silencio. Hasta que una de esas noches, algo fue diferente.
El hombre que estaba frente a ella no la miraba como los demás. No había deseo vacío en sus ojos, había incomodidad. Confusión. Incluso, vergüenza. Camila lo notó desde el primer momento. Su cuerpo reaccionó igual que siempre, tenso, preparado para soportar, pero su mente se detuvo un instante. El hombre dio un paso atrás. ¿Esto, tú quieres hacerlo? La pregunta la desarmó. Nadie le había preguntado eso antes. Camila bajó la mirada, como si la respuesta fuera obvia, como si no importara. Pero él insistió, con una voz más firme, aunque todavía contenida. Dime la verdad. El silencio se hizo pesado. Camila sintió algo extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La necesidad de hablar. No, susurró apenas, casi sin voz. El hombre apretó los labios, mirando hacia la puerta, como si estuviera calculando algo. Luego volvió a verla. Esto no es trabajo, esto es un crimen. Camila levantó la mirada de golpe. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez en mucho tiempo, no vio desprecio. Vio humanidad. Te están obligando, continuó él, bajando aún más la voz. Y eso se paga con cárcel. Esas palabras no solo se escucharon, se quedaron dentro de ella. Cárcel. Crimen. Obligando. Conceptos que su mente había evitado, porque aceptarlo significaba enfrentar una verdad demasiado grande. Antes de irse, el hombre dejó el dinero sobre la mesa, pero no como los demás. No vuelvas a quedarte callada, dijo, sin mirarla directamente. Esto no es tu culpa. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Esa noche, Camila no pudo dormir. Las palabras se repetían en su cabeza una y otra vez, rompiendo el ciclo de resignación en el que había estado atrapada. ¿Y si era cierto? ¿Y si todo lo que estaba viviendo no era algo que tenía que soportar, sino algo que podía denunciar? Por primera vez en mucho tiempo, el miedo empezó a mezclarse con algo nuevo. Duda. Y detrás de la duda, una pequeña chispa de valentía. Pasaron unos días. Camila observaba más, pensaba más. Cada acción de Rogelio, cada orden, cada golpe, empezó a verse diferente. Ya no como castigo, sino como delito. Pero salir no era fácil. Rogelio seguía controlándolo todo. Sus movimientos, sus palabras, incluso sus silencios. Cualquier intento de cambiar algo podía desatar otra tormenta. Hasta que encontró una oportunidad. Una mañana, mientras Rogelio salía, dejó el teléfono sobre la mesa. Fue un descuido mínimo, pero suficiente. Camila lo miró durante varios segundos. Su corazón latía rápido. Sus manos temblaban. Podía ignorarlo, como siempre. O podía hacer algo diferente. Lo tomó. Buscó un número. No sabía exactamente a quién llamar, solo sabía que necesitaba ayuda. Terminó marcando a una oficina que había visto alguna vez en un cartel del pueblo, un despacho legal. La voz al otro lado respondió. Camila dudó, pero no colgó. Necesito ayuda, dijo, casi en un susurro. Horas después, con el corazón en la garganta, llegó al lugar indicado. Un pequeño despacho, sencillo, pero ordenado. Todo parecía tranquilo, demasiado normal para lo que ella llevaba dentro. Ahí fue donde lo conoció. El licenciado Sebastián Ríos. No era lo que Camila esperaba. No tenía una actitud dura ni distante. Su mirada era seria, pero no fría. Había algo en su forma de escuchar que hacía difícil mentir, pero fácil hablar. Siéntate, dijo con calma. Camila obedeció, manteniendo las manos juntas, como si así pudiera sostenerse. Al principio, las palabras no salían. Se quedaban atoradas en su garganta, mezcladas con miedo y vergüenza. Pero Sebastián no la presionó. Solo esperó. Y poco a poco, ella empezó a hablar. No todo de golpe. Fragmentos. Recuerdos. Pedazos de una historia que dolía incluso al nombrarla. Cuando terminó, el silencio llenó la oficina.
Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de realidad. Sebastián respiró hondo, pasando una mano por su rostro, como si intentara ordenar todo lo que acababa de escuchar. Lo que estás viviendo es grave, dijo finalmente, con firmeza. Muy grave. Camila bajó la mirada. Esto no es un problema de pareja, continuó él. Es violencia. Es explotación. Es trata. Cada palabra caía como un golpe, pero no de dolor. De claridad. Y se puede denunciar. Camila levantó la mirada lentamente. Denunciar, repitió, como si fuera una idea imposible. Sebastián asintió. Tienes derechos. Nadie puede obligarte a hacer lo que te están haciendo. Y él va a tener que responder por todo. Por un momento, Camila sintió algo que había olvidado. Esperanza. Pero el miedo no desapareció. Regresó a casa con la mente llena de pensamientos. Cada paso se sentía más pesado. Cada sombra más amenazante. Cuando Rogelio la vio, supo que algo había cambiado. No preguntó de inmediato. Observó. Y esa misma noche, la tensión explotó. ¿Dónde estuviste? Camila dudó. Ese fue su error. Rogelio no necesitó más. La tomó del brazo con fuerza, acercándola bruscamente. No me mientas. El miedo volvió con toda su fuerza. El cuerpo le temblaba. La voz se le quebraba. Intentó decir algo, pero no pudo. El golpe llegó otra vez. Y luego otro. «Recuerda quién manda aquí», murmuró él, con una calma que daba más miedo que los gritos. Esa noche, Camila pensó en rendirse. Pensó en olvidar todo. En seguir como estaba. En aceptar que esa era su vida, y que no había salida. Era más fácil. Menos doloroso. Pero entonces recordó las palabras. No es tu culpa. Y algo dentro de ella, se negó. Al día siguiente, volvió al despacho. Entró más rápido. Sin mirar atrás. Sebastián la vio y entendió todo sin que ella dijera una palabra. Quiero hacerlo, dijo Camila, con la voz temblando, pero firme. Quiero denunciar. Él asintió. Le explicó el proceso. Las consecuencias. Los riesgos. No le prometió que sería fácil, ni rápido. Pero sí le prometió algo más importante. Que no estaría sola. El momento llegó. El papel estaba frente a ella. Su nombre ya escrito. Solo faltaba una cosa. Su decisión. La mano le temblaba. El corazón parecía salirse del pecho. Todo lo que había vivido, todo lo que podía pasar, todo estaba en ese instante. Podía levantarse. Podía irse. Podía volver al silencio. Pero no lo hizo. Tomó la pluma. Y firmó. Ese día no solo firmó un papel, firmó el fin del infierno. El proceso no fue rápido, ni fácil. Desde el momento en que la denuncia fue presentada, todo cambió. La calma aparente que Rogelio había mantenido durante tanto tiempo se rompió en cuestión de horas. Cuando los agentes llegaron por él, su primera reacción no fue de culpa, fue de enojo. Negó todo. Se burló. Intentó hacer ver la situación como un malentendido, como una exageración, incluso como una traición de parte de Camila. Su voz, antes controlada, ahora estaba llena de desesperación disfrazada de arrogancia. Pero esa máscara no duró mucho. Las investigaciones comenzaron, y con ellas, la verdad empezó a salir a la superficie. No era solo la palabra de Camila. Había rastros, movimientos de dinero, testimonios indirectos, y poco a poco, la historia que Rogelio había construido empezó a desmoronarse. Aún así, él insistía. Se defendía con una seguridad falsa, intentando manipular cada detalle, cada palabra. Pero ya no estaba en control. Por primera vez, alguien más tenía el poder. El día del juicio llegó. La sala estaba en silencio, cargada de tensión. Camila entró con pasos lentos, pero firmes.
No era la misma mujer que había llegado al pueblo con miedo y esperanza, ni la que se había quedado atrapada en una vida que no eligió. Pero tampoco era alguien completamente libre. Llevaba consigo las cicatrices invisibles de todo lo que había vivido. Cuando vio a Rogelio, sintió un escalofrío. Él la miró con una mezcla de odio y desafío, como si todavía creyera que podía quebrarla. Pero algo era diferente. Esta vez, Camila no bajó la mirada. El proceso comenzó con palabras técnicas, argumentos legales, intentos de desviar la verdad. La defensa de Rogelio trató de presentar otra historia, una donde todo había sido consensuado, donde no existía la violencia, donde Camila era parte voluntaria de todo. Pero las mentiras tienen un límite. Y ese límite llegó cuando Camila fue llamada a declarar. El tiempo pareció detenerse. Cada paso hacia el estrado se sintió como una carga enorme, como si el peso de todo su pasado estuviera en sus hombros. Sus manos temblaban ligeramente, su respiración era profunda, pero sus ojos estaban firmes. Cuando empezó a hablar, su voz fue baja. Pero clara. No gritó. No exageró. No necesitó hacerlo. Contó su historia tal como fue, sin adornos, sin esconder el dolor. Habló de los primeros días, de las promesas, de cómo poco a poco su vida se convirtió en algo que nunca eligió. Habló de los golpes. De las palabras que la rompían. De las noches en las que dejó de sentirse humana. Cada frase caía en la sala como un peso imposible de ignorar. Algunos bajaban la mirada, otros apretaban los labios, pero nadie podía fingir que no estaba pasando. Cuando mencionó la primera vez que fue obligada, el silencio se volvió aún más profundo. No dio detalles innecesarios, pero tampoco suavizó la verdad. Y eso fue suficiente. Las evidencias reforzaron cada palabra. Registros, testimonios, patrones, todo apuntaba a lo mismo. A una realidad que ya no podía negarse. Rogelio intentó interrumpir en varias ocasiones. Su desesperación empezó a mostrarse sin control. Ya no era el hombre seguro que fingía ser, era alguien acorralado por sus propios actos. Su verdadera cara, finalmente salió. El juicio avanzó, y con cada día, la balanza se inclinaba más hacia la verdad. Hasta que llegó el momento final. El juez habló con firmeza, sin rodeos. Las palabras fueron claras, contundentes. Rogelio fue declarado culpable. Violencia. Explotación. Delitos graves que no solo destruyen vidas, las marcan para siempre. La sentencia fue ejemplar. No hubo escapatoria. No hubo excusas. Solo consecuencias. Cuando se lo llevaron, Rogelio volteó por última vez. Sus ojos ya no tenían control, solo vacío. Pero Camila no sintió alivio inmediato. No hubo una sensación de victoria. Porque algunas batallas, incluso cuando se ganan, dejan heridas que no desaparecen tan fácil. Los días después del juicio fueron extraños. Silenciosos. Lentos. Por primera vez en mucho tiempo, Camila tenía libertad, pero no sabía qué hacer con ella. El trauma seguía ahí. En los recuerdos. En los sueños. En los momentos en los que el silencio se hacía demasiado fuerte. Pero también había algo más. Dignidad. Algo que le habían intentado quitar, y que, de alguna forma, había logrado recuperar. Poco a poco, empezó a reconstruirse. No de golpe. No como en los cuentos. Sino paso a paso. Encontró un trabajo sencillo. Honesto. Donde nadie la miraba como un objeto, donde su valor no dependía de lo que otros querían de ella. Al principio fue difícil. Confiar, hablar, incluso sonreír. Pero no estaba sola. El apoyo que había recibido durante el proceso no desapareció. Y con el tiempo, Camila empezó a hacer algo que nunca imaginó. Escuchar a otras. Mujeres con historias similares. Con miedos parecidos. Con silencios que pesaban igual. Y en cada una de ellas, se veía a sí misma. Pero también veía algo más. La oportunidad de romper el ciclo. Empezó a hablar. No desde el dolor,
sino desde la verdad. Desde lo que había vivido, y lo que había logrado enfrentar. No era fácil. Pero era necesario. Porque entendió algo que nadie le había enseñado antes. El silencio también hace daño. Y no solo a quien lo guarda. A toda una sociedad. A familias que prefieren no ver. A hombres que creen que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. A personas que escuchan, pero no actúan. Camila ya no era la mujer que llegó buscando salvación. Era alguien que había sobrevivido al infierno, y decidió no quedarse ahí. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, dejó de definirla. Porque no la rompieron. La despertaron. Y ahora, ninguna mujer que la escuche volverá a callar.